La mañana del 31 de octubre de 1517, un fraile agustino sale a la puerta de su iglesia y clava en la misma 95 tesis que van a dar el inicio a la Reforma Protestante. Ese fraile se llama Martín Lutero y aquí te lo cuento. ¿Qué tal, gente de la tribu del conocimiento? Yo soy el Indio Figueroa y en esta oportunidad vamos a hablar de la Reforma Protestante. Pero antes, un cafecito, por supuesto, antes que se enfríe. Me quedó bien bueno. La Reforma Protestante fue un movimiento que dio paso a muchas otras religiones. La religión católica sufrió varias escisiones, varias ramificaciones que han perdurado hasta el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta algo al momento de explicación de este video. No es lo mismo católico y cristiano. Son dos cosas distintas, aunque afines. Un cristiano es el que cree en Cristo, obviamente, y un católico es el que lo hace bajo los preceptos, bajo la Iglesia Católica y los preceptos del Papa. Un católico es cristiano, sí o sí, pero un cristiano no necesariamente es católico. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a analizar un poquito las causas que dan inicio a que este fraile agustino, llamado de nombre Martín Lutero, dé inicio a esta reforma protestante. Obviamente no es porque un día le provocó, salió a la puerta de su iglesia y pegó estas 95 tesis, que por cierto son muy interesantes y que después lograría desarrollar muchísimo más, sino que hay todo un trasfondo. Como todos los movimientos humanos, como todas las cosas humanas que se hacen, la firma de tal tratado, la guerra tal, todo es muy complejo. Vamos a tratar de sintetizarlo y resumirlo a lo bruto en este video para que se entienda. Hay que entender que el papado venía para ese momento, 1517, venía para ese momento ya pasando por demasiadas crisis. Suele suceder cuando una institución es la ama y señora de todas, su líder es el que monopoliza algo, suele haber atropello, siempre suele haber atropello. Solo sucedió con la guipuzcoana, en el Caribe, en la colonia, y así ha sucedido con varias cosas que mantienen un monopolio. Sucedió con la iglesia, aunque va a haber varios antipapas. El primer considerado como antipapa va a ser Hipólito de Roma en el siglo IV, si no estoy mal. Va a ser en el siglo XIV y XV, en donde los antipapas se van a volver prácticamente una regla. Ahora, ¿qué es un antipapa? Un antipapa es un papa que fue paralelo al papa reconocido, al legítimo. No es que no es que se crea otra iglesia, no es que difieran de criterios eclesiásticos, canónicos, litúrgicos, no. Simplemente difieren hay diferencias económicas o políticas y se nombra otro papa, o se autonombra, o lo nombra otro rey, o lo nombran otros obispos. Esto se va a dar en el cisma de Occidente. Esto se va a evidenciar cuando el papa Clemente V va a mudar la sede de la iglesia de Roma a Aviñón. Aviñón pertenecía al reino de Nápoles, y el reino de Nápoles era vasallo de los estados pontificios. Hasta ahí todo bien, pero Aviñón era una ciudad muy cerca a Francia. De hecho, hoy es Francia, y hubo cardenales, hubo clérigos que se molestaron porque consideraron que esto era ponerse a las órdenes del rey de Francia, y en cierto modo fue bastante así. El cisma de Oriente va a ser significativo porque aquí va a haber en muchos casos dos papas o hasta tres de manera simultánea disputándose el obispado, porque hay un momento en el que el papa, unos obispos nombran un papa en un concilio en Pisa que queda paralelo con el papa de Aviñón y con el papa de Roma, y en ese momento hay tres papas. Entonces aquí se empieza a evidenciar las grietas de la iglesia, que el papado no es la autoridad suprema. Aparte empiezan las ventas de indulgencias, ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Empiezan a cobrar por cantidad de cosas, por sacramentos. Se evidencia que la iglesia está cometiendo atropellos y que está abandonando, esto es lo más importante y que los teólogos y filósofos lo van a exponer luego, se evidencia el mercantilismo, se evidencia que están poniendo el dinero por delante de la fe, que el dinero no es que es malo, pero recordemos, estamos hablando de una iglesia que de repente ahora cobran por todo y ahora todo es una simonía es la compra de cargo, y en este momento va a surgir alguien que te lo voy a contar luego de este café. En este contexto va a surgir, por esta misma época, John Wycliffe. ¿Quién fue John Wycliffe? Un teólogo, filósofo y, por supuesto, cristiano de esta época, siglo XIV. En esa época, teólogo, filósofo y clérigo, obispo, fraile, etcétera, van a ser fronteras muy difusas, porque un filósofo, teólogo va a ser prácticamente lo mismo. De hecho, recordemos que la iglesia en sus orígenes absorbe muchísimo de la filosofía griega, eso es otro tema, pero un filósofo y un teólogo en este momento se
solapan. John Wycliffe empieza a cuestionar seriamente la autoridad papal, que claro, ya era algo que se venía dando en el pueblo, pero él empieza a escribirlo. Él va a propugnar dos cosas que son primordiales: que la iglesia abandone sus riquezas y se haga más de fe, y que vuelva a las escrituras antiguas, que vuelva a la esencia de la iglesia. Él va a proponer la salvación no está íntimamente ligada al Papa. Dice él, no forma parte de la esencia de la iglesia, de la esencia espiritual, digamos. Wycliffe va a fundar, no por su propia voluntad, sino que sus seguidores van a ser conocidos como los Lollardos. Los Lollardos van a ser considerados los padres de los husitas, y los husitas van a ser considerados los padres del protestantismo. Ya vamos a eso. ¿Quiénes fueron los husitas? Los husitas fueron los seguidores de Jan Hus, o como lo conozco yo, Jan Hus, porque así se escribe. Va a ser un filósofo, teólogo también checo. Se va a poner un poco más agresivo, basándose, por supuesto, en los escritos de Wycliffe. Jan Hus va a basar sus textos, sus análisis, sus pensamientos en una obra muy importante de Wycliffe, de Ecclesiae, que es donde más se expone esta tesis, y él las va a terminar de desarrollar. Jan Hus, que vivió incluso un siglo antes de Lutero, ya criticaba la venta de indulgencias, la consideraba un mercantilismo demasiado asqueroso para la iglesia, y va a empezar a socavar las bases del papado. Hay que tener en cuenta, estas dos personas no eran las únicas que se les ocurría escribir esto porque eran rebeldes. Ellos se hacían portavoz a través de sus escritos de una incomodidad que había respecto a la iglesia, que era la que monopolizaba, digamos, la religión. Jan Hus no va a correr con la misma suerte de Wycliffe ni con la misma suerte de Lutero, porque Jan Hus va a morir a la brasa, va a ser condenado por sus ideas y por todos sus manuscritos. Ahora, ¿qué son las ventas de indulgencia? Muy importante. Para cuando comienzan las cruzadas, el Papa Urbano II va a instaurar una pequeña cláusula de que aquellos que no puedan ir, porque recordemos, la cruzada te daba salvación, te hacía ir al cielo, te daba purificado tu alma, no sé qué. Si no podías ir a las cruzadas, o tenías un pecado y no podías pagar la penitencia, con una módica suma tú podías, tu alma o la de algún familiar, compañero, amigo, etcétera, podía subir al reino de los cielos. Y para el siglo XV ya esto era una fuente principal extraordinaria de ingresos para el papado, hasta el punto de que la venta de indulgencia y de cualquier cargo se había vuelto una transacción mercantilista bastante asqueante para el papado, para la iglesia. Esto, por supuesto, este mercantilismo va a provocar que muchos clérigos, muchos obispos se opongan. Lo que ejercía el Papa, lo que ejercía la iglesia en Europa era prácticamente una monarquía. De hecho, tenía muchos derechos feudales en lo que era Inglaterra. En el siglo XIV también hay un rey, no recuerdo ahorita el nombre, que se va a oponer en que, bueno, el Papa decide prácticamente sobre todo en su propio reino. Se va a volver muy político el papado, aquel rey, este rey. De hecho, esta existencia de los antipapas es por eso, porque se eligió un papa que un rey no quería, entonces un rey levanta como papa a otro. En este momento la iglesia realmente es un desastre, y la reforma protestante ya se veía venir. Ahora, el detonante inmediato que va a causar las reformas de Martín Lutero, que no son solamente las 95 tesis que publicó en la puerta de su iglesia, lo que detona que Martín Lutero salga a su iglesia y publique estas 95 tesis, va a ser lo que sucede en el Sacro Imperio Romano Germánico. Martín Lutero era del Sacro Imperio Romano Germánico. Para decirlo rápido y mal, de lo que es Alemania hoy en día, más específicamente él era de Eisleben, pero esta reforma se va a desarrollar, estas 95 tesis la va a publicar en Wittenberg. ¿Cuál va a ser el detonante? Esta venta de indulgencia, había un arzobispo llamado Alberto de Brandenburgo, Albrecht von Brandenburg, algo así en su idioma original, que se va a endeudar con una familia porque ellos le consiguen, o sea, ellos le pagan para conseguir su puesto de arzobispo. Fíjense cómo era la cosa. Ellos pagan para que él consiga su puesto de arzobispo, él se endeuda con ellos. ¿Cómo va a pagar esto? Con la venta de indulgencias se le permite que venda las indulgencias a mansalva, a diestra y siniestra en el Sacro Imperio Romano Germánico, y se divide la ganancia con el Papa, porque el Papa en ese momento estaba edificando la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Van a mandar como el mejor vendedor, como el vendedor más efectivo, a Johann Testel, que va a comenzar a vender indulgencias a diestra y siniestra. De hecho, él va a colocar una especie de eslogan que va a decir: tan pronto el oro en la caja canta, el alma del purgatorio se levanta. O sea, fíjense cómo es la cosa, y esto es lo que va a provocar la obstinación, la rabia de Martín Lutero y de muchas otras personas más, y va a hacer que Martín Lutero publique estas 95 tesis en la puerta de su iglesia.
Un factor importante que va a afectar también va a ser el Renacimiento y el humanismo. Son dos movimientos que no son lo mismo, pero tienen bastante en común, a pesar de que se cree que el Renacimiento es, ¿no?, que hacer un hombre nuevo, que otra cosa, que hay que despegarse de lo viejo. Es al contrario. El Renacimiento sí quiere hacer un hombre nuevo, pero basándose en la antigüedad. El Renacimiento quiere volver a las raíces grecolatinas para desarrollarse, quiere volver a la esencia del hombre. Y básicamente el Renacimiento, explicado rápido, y el humanismo va a estar en concordancia con estos movimientos de Wycliffe, de Hus y de Lutero, que también quieren volver a las escrituras, a la iglesia original. Estos movimientos van a ser muy importantes y va a ser el contexto ideológico, el contexto intelectual en el que se desarrolla esto. Y un último factor que no se puede pasar por alto, que es la imprenta. La imprenta definitivamente juega un rol muy crucial. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Wycliffe, que vivió en Inglaterra, como lo habíamos dicho, escribió cartas, manuscritos que de alguna manera se propagaron, que de alguna manera fueron leídos. Lutero, por supuesto, llegan hasta Lutero, pero de una manera muy paulatina, muy lenta, muy suave. Hus, el checo, va a morir, por supuesto, en la hoguera, pero igual, porque, bueno, tiene una actividad más frenética, más contra la iglesia, pero también sus ideas tardan en propagarse, son ideas que tardan en profundizarse. Ya cuando Lutero existía la imprenta de Gutenberg, ya había sido inventada, lo que hace que las 95 tesis de Lutero se propaguen. Era como una especie de red social nueva y hace que se vuelva viral, digámoslo así, de esta manera. Pero el 31 de octubre, que se considera esencial, que se considera el inicio de la Reforma Protestante, va a ser importante por esto, porque rapidísimo va a recorrer el mundo. Bueno, no tan rápido como lo hace hoy, pero recuerden, pero para ese momento fue una revolución que recorrió el mundo muy rápido gracias a la imprenta que ya se había inventado, la imprenta de Gutenberg. ¿Qué es lo que salva a Lutero? Porque Lutero no muere en la hoguera, no le va muy bien que se diga con la iglesia, pero al Lutero lo que lo va a salvar, lo que va a interceder por él, va a ser que él vivía en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto era bastante descentralizado para su época. Eran regiones que eran lideradas por príncipes electores, que estos príncipes electores, como dice la palabra, eran los que votaban y elegían al emperador. El emperador en este momento era Carlos V, también emperador de España. ¿Qué es lo que va a salvar a Martín Lutero? Que él era súbdito de Federico el Sabio. Federico el Sabio, aparte de que va a simpatizar con las ideas de Lutero, bastantes personas van a simpatizar con las ideas de Lutero, él le va a brindar protección, y el Papa en ese momento y Carlos V precisamente en ese momento necesitan congraciarse con Federico el Sabio, e ir directamente contra su protegido no es una buena política. De hecho, al principio el Papa va a decir, este es el Papa León X. El Papa va a decir, este es un borracho alemán que, quién sabe, borracho habría escrito esas cosas, ya se va a retractar, pero se dio cuenta de que no. Y empiezan a ser diplomáticos con Lutero, a que se retracte, a ver de la manera en que Lutero puede echarse atrás. De hecho, se hace una dieta es una especie de congreso, invitan a Lutero, le dicen, tienes la oportunidad de retractarte, de decir que tú no has escrito eso, que lo escribiste, no sé, poseído, qué sé yo, tienes la oportunidad de echar atrás. Lutero dura un día pensándolo, al día siguiente regresa otra vez al congreso, a la dieta, como se le llamaba, y le dice a todos, vayan todos a freír espárragos, porque yo reafirmo lo que digo. Lutero, si algo tuvo, es que fue constante en sus ideas, en sus preceptos. Esto es algo de admirar. Hay una frase muy famosa de Lutero, hay un aforismo que quedó de Lutero, que decía: yo no me someto a la ley cuando interpreto la palabra de Dios, cuando a él en este momento en que le pedía que se retractara. Martín Lutero apelaba a que se celebrara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la iglesia original, es decir, que no hace falta el papa para ser salvado, para profesar la fe. También decía que solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos. Lo demás no es necesario. De hecho, él se casa y llega a tener 6 hijos. O sea, no le empezó a hacer muy poco caso a la iglesia. Que someterse al papa no era necesario para la salvación, que el papa no tenía derecho a usar el solio papal ni el poder de las llaves de San Pedro. Se estaba metiendo para lo hondo. De hecho, Lutero lo están salvando, tratan de interceder por él, pero él cada vez más se pone más rebelde y más contundente contra la iglesia, contra el papado. Como lo digo, se llega incluso a casar y tiene 6 hijos que no son relevantes no tienen injerencia en la historia. Martín Lutero, luego de este congreso que se hace, estoy resumiendo esto a lo macho, luego del congreso que se hace, él se va
desaparece por un tiempo porque se va a vivir en el castillo en un palacio de su protector. Ahí sí el Papa ordena su excomunión, que se va a hacer efectiva el 3 de enero de 1521 en una bula papal. ¿Cómo se llamaba esta bula papal? Decet Romanum Pontificem. Ahí se va a decretar la excomunión de Martín Lutero. Martín Lutero va a pasar a vivir refugiado, escondido en este castillo. Se va a hacer efectiva la excomunión. Va a tener mucha actividad, va a desarrollar sus ideas, va a tener mucha actividad con la pluma, va a tener injerencia sobre varias cosas que pasan en el Sacro Imperio Romano Germánico, la guerra de los campesinos, que es una guerra que los campesinos piensan que como Lutero está en contra del Papa, también está en contra de los poderosos, entonces los campesinos se rebelan, cosa que no es así, Lutero no los apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Esta reforma de Lutero, que ya vimos que se inscribe en un contexto bastante amplio, es como lo decía anteriormente, los movimientos de la humanidad, los decretos, las guerras, las cosas que hace la humanidad, no son porque de un momento a otro le dio la gana a alguien o qué sé yo, son movimientos mucho más profundos, que el contexto es fluctuante, es interesante de analizarlo, como a veces la humanidad en su contexto histórico en su momento no entiende de razones, en este caso el papado. Y esta reforma va a dar inicio va a ser el pie de fundación de muchas otras religiones. La luterana, por supuesto, que no dudo que Martín Lutero haya querido crear una iglesia aparte. Él quería reformar la iglesia, que la iglesia volviera a sus orígenes, pero sus seguidores van a ir poco a poco escindiéndose, van a ir formando la iglesia luterana. De acá va a surgir también el calvinismo, que Calvino va a tomar las ideas de Lutero, las va a desarrollar más, se va a fundar esta iglesia. El anglicanismo va a surgir no de acá, no directamente de acá. El anglicanismo surge en Inglaterra porque el rey de Inglaterra se quiere divorciar cuantas veces le dé la gana, entonces él separa la iglesia de la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma, pero digamos aupado por este movimiento. También como coletazo, como efecto colateral, van a surgir los metodistas, los baptistas y los anabaptistas también, entre algunas otras corrientes que este movimiento de Lutero va a incentivar. ¿Por qué protestante? ¿Por qué se llamó la Reforma Protestante, el movimiento protestante? Este nombre lo van a recibir gracias a la dieta de Spira, una dieta que, vuelvo y repito, un congreso. En la dieta de Spira, varios príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, varias ciudades libres, van a redactar un documento que se llama la Protesta de Spira, porque ellos están a favor de Lutero y están en contra de que la iglesia los siga atropellando, y de aquí va a tener el nombre de protestante. Les recuerdo que estoy resumiendo esto para efectos de la plataforma, para efectos que sea entretenido, para dar un contexto amplio y a la vena de lo que sucedió. Esto es mucho más extenso, tiene mucha más influencia interna, externa del Papa, de cantidad de reinos. Lo estoy resumiendo para ustedes para que tengan un breve alcance. Particularmente a mí me gusta mucho hablar de religión, me gusta mucho hablar de las religiones, no de la fe, no de Dios, sino de las religiones, porque es interesante cómo el humano, para venerar a veces un mismo Dios, porque los luteranos, los protestantes, los anglicanos, los ortodoxos, los católicos, incluso hasta los musulmanes veneran un mismo Dios, veneramos un mismo Dios, pero primero, para venerar un Dios que propugna la paz, el amor y hacer el bien, primero tenemos que matarnos entre nosotros. Entonces, me gusta mucho hablar de religión, porque creo que es complejo cómo a veces la fe, la política, la filosofía se unen, se solapan, se confunden. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy, la Reforma Protestante, un video corto para que sepan más o menos el contexto de por qué se separan los luteranos, la Reforma Protestante, por qué se hace. No es la única decisión, no es la única separación que va a tener la iglesia, va a tener algunas otras, por su torpeza, hay que decirlo así, por su torpeza, por su terquedad. Y espero que les haya gustado. Nos vemos.